el que tiene que gobernarnos tiene que tener una alta dosis de credibilidad. Y esa credibilidad como que se está perdiendo. Ahora son políticos los que administran y los técnicos están subordinados ¿a qué? Al interés político. El apagón más grande en el país está a la vuelta de la esquina. La situación energética del país va tocando fondo. Los cortes de energía eléctrica que habían sido anunciados por el presidente de la República, que irían disminuyendo en el transcurso de las próximas 3 semanas, ha quedado en nada. Se anunció primero en esta semana que eran 8 horas, la segunda semana serían 6 horas y la tercera 4 horas, pero prácticamente por la situación de las centrales hidroeléctricas, de cómo están en este momento en un aspecto, digamos, de sus embalses prácticamente operando al límite, ha hecho que la ministra del Interior reconozca que no se puede más, no avanza más y por ende pues se anuncian cortes desde esta fecha de 14 horas en el país. Un tema que realmente ha cogido a todos prácticamente de sorpresa, que no se sabe qué es lo que va a pasar en la parte productiva, cómo se coordina, qué es lo que se va a hacer en el ámbito también de la actividad comercial y en la actividad diaria que tenemos todos los ecuatorianos. Para hablar de este tema hemos invitado al dirigente del Parlamento Laboral ecuatoriano, Jaime Arciniega, con quien vamos a conversar, tomando en cuenta que Jaime fue un funcionario, fue un técnico también del sector de la electricidad. Y lógicamente abordaremos también los temas de cómo impacta esta situación en el ámbito de la productividad y del trabajo acá en nuestro medio. No olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion. En nuestro canal de YouTube se suscribe, nos ayuda muchísimo. Los likes y los comentarios también son importantes para seguir contextualizando este tipo de temas. En las plataformas como Facebook, como X, antes Twitter, como Instagram, como Spotify y TikTok, usted va a encontrar una serie de productos comunicacionales como resúmenes informativos, tanto en el ámbito nacional e internacional, que van a ser de su interés. Además, manténgase informado permanentemente en estas redes de la coyuntura diaria, de lo que pasa diariamente en nuestro país y en cualquier momento y en cualquier hora. Así que invitados a que nos sigan también en nuestras redes sociales. El programa llega gracias al apoyo de Modernízate. Evita filas y ahorra tiempo con tu cuenta Ciudad. Loco es hacerse loco. Anímate a hablar. Quito renace. Kubiek, más que un buen acero. Thunder Mammoth. Más fuerte, más versátil, más eficiente. Entremos en contexto en consecuencia. Jaime, gracias por estar presente en la programación. ¿Cómo miran ustedes, usted que tiene experiencia en este tema de la generación de electricidad? ¿Cómo cataloga usted, cómo evalúa lo que está pasando? Nos anunciaron este recorte de horas. Muchos técnicos decían, oiga, ¿por qué anuncian esto que estamos en una crisis, en una situación crítica de las centrales y anunciamos cortes? Y definitivamente se dio este hecho, ¿no? Ahora se reconoce que estamos muy mal y por ende los cortes van de 14 horas. Jaime, bienvenido. Estimado Osvaldo, muchísimas gracias. Un saludo cordial a sus televidentes y oyentes. Permítame, en primer lugar, referir algo para que mañana o pasado alguien del gobierno empiece a objetar los comentarios o las opiniones que usted gentilmente nos convoca a estas entrevistas. Yo tuve la oportunidad de trabajar durante 24 años en el sector eléctrico, de los cuales pude laborar en centrales de generación hidroeléctrica, termoeléctrica y adicionalmente también en sistemas de distribución. O sea, usted tiene pleno conocimiento, digamos, del área. Podemos decir algo de conocimiento. También me ocupo la oportunidad de ser miembro del directorio de una de las empresas más importantes del norte, Melnorte. Fui su presidente también del directorio y adicionalmente tuve la oportunidad de ser miembro alterno al directorio de lo que hoy es CENEL, anteriormente INESEL. Así que nada más para de repente para contextualizar, por si acaso. Sí, porque si no, de repente objetan. Hay que hablar con conocimiento, ¿no? En este caso. Sí, efectivamente. Bueno, mire, la preocupación que vemos ahora, yo por lo menos en el caso nuestro, en el Parlamento Laboral, hemos venido analizando, este es un tema
que viene arrastrándose desde antes, obviamente, de este gobierno, pero sabía este gobierno que cíclicamente el comportamiento del país en relación a las precipitaciones tienen un histórico que refiere fácilmente las responsabilidades que debe asumir el gobierno, los técnicos en este caso en particular, de tal manera que no nos coja las sorpresas que nos están cogiendo ahora. Recuérdese que el último proyecto de los más grandes e importantes que fue emblemático en su momento fue el Coca-Cola Sinclair. 1.500 megas, ¿no? 1.500 megavatios costó algo más de 2.300, 2.400 millones de dólares, cuando el cálculo más o menos para cada megavatio es de $1 millón. Usted puede darse cuenta la dimensión del costo y cuánto subió finalmente el valor de ese proyecto. Pero bueno, ¿cuál es la preocupación que nosotros tenemos y como ex trabajadores y como ex funcionarios sobre el tema? Las centrales hidroeléctricas no es que solamente se nutren con agua, ¿no?, sino que el agua acarrea sedimentos. Y en estos sedimentos hay ingresos inclusive de una arena que es tan fuerte que prácticamente, para hacer una comparación doméstica, es como coger una lima y a un hierro le estamos limando. Entonces, ese material que pasa desde el desarenador, desde el derripiador, el embalse y hasta que llega a las turbinas, ese material filtra. Y ese material que es tan fuerte come las agujas de los inyectores, las toberas y aún los álabes de las turbinas. Entonces, cuando nosotros miramos a través de los medios de comunicación las cotas de las represas y los embalses que cada vez están reduciéndose, y las condiciones en que está ingresando el agua, pues miramos con preocupación de que se va a afectar a la parte mecánica de estas generadoras. Y alguien va a tener que responder. O sea, a las turbinas, dice usted, en este caso. Sí, efectivamente. Bueno, sí, les llamamos turbinas cuando realmente son rodetes, ¿no? Son la parte mecánica motriz que mueve el generador para que produzca energía. Entonces, ese traspaso de esa agua con este material, con limo y todo, está deteriorando con toda seguridad todo el mecanismo que implica. Eso es lo que genera, eso es lo que pasa cuando usted está generando con condiciones tan extremas como las que están en este momento las centrales hidroeléctricas, tanto la de Paute como la de Coca-Cola en este momento, Jaime. Sin duda. ¿Por qué? Porque esas centrales nacen o parten, ¿no es cierto?, de las bocatomas que nosotros lo conocemos, tienen rejillas para evitar que el agua, con el agua se introduzcan las piedras. En Mazar, pero en sí. La Coca-Cola, en cambio, es... Coca-Cola es de paso, ese no tiene una represa. No tiene y más. claro, usted, como todos los ecuatorianos y cualquier persona se puede dar cuenta, en época de verano, cuando se secan los ríos, queda arena, ¿verdad? No es que queda lodo, queda arena, un material pesado. Y cuando entonces los niveles del río decrecen, pues obviamente van arrastrando también esos materiales. Entonces hay esa preocupación del deterioro que pueden tener estas partes mecánicas, y Dios quiera que no suceda mayor cosa, porque el cambiar las turbinas, el hacer ese tipo de mantenimientos o overhauls, demandan de tiempo, demanda de dinero, y muchas de las veces ni siquiera hay estos rodetes o turbinas como los conocemos, que toca mandar a fabricar y toma tiempo. Entonces yo creo que llevarles al extremo a estas generadoras hasta prácticamente sin embalse, sí genera preocupación, ¿no? Genera preocupación porque es un activo de todos los ecuatorianos. ¿Qué se podría decir en este caso? ¿Se están comiendo las turbinas por generar en estas condiciones ante esta emergencia? Mire, yo creo y estoy convencido, porque trabajé en el sector, los técnicos deben estar muy preocupados, los que están encargados de operar Pero ¿por qué operan en estas condiciones? Los técnicos saben perfectamente cuál es la situación y qué es lo que se produce cuando estamos operando en extremos. Esa es la parte que los políticos no comprenden. Los políticos dicen, siga generando y genere energía, y van eliminando una serie de grupos de generación, o sea, turbinas, hasta quedarnos ya con una turbina, y de repente digo, todas esas turbinas van a tener, y de hecho habrán tenido ya una afectación. El tema es que aquí tenemos técnicos en el país de muy, muy alto nivel. El problema es la disposición política que, para no generar una imagen contraria a quien está administrando el Estado, pues obviamente dicen, siga generando, ¿no?
Entonces, O sea, hay disposiciones políticas, dice usted, que le obligan al técnico a seguir poniendo en riesgo esta infraestructura que es de todos los ecuatorianos. yo tengo entendido que sí, porque los técnicos no pueden llevar al límite la operación de esas centrales hidroeléctricas si de por medio saben que ese sistema de generación con escasa cantidad de agua y con materiales que arrastran los ríos, sin lugar a dudas, eso afecta. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, cuando hacíamos los mantenimientos, cuando extraíamos las agujas y las toberas, hay que ver cómo se comen esas agujas, estos materiales que ingresan, cómo se dañan las toberas igualmente, y por supuesto las propias turbinas, ¿no? Ojalá no esté pasando, pero yo tengo mis dudas por la experiencia que tengo, y ojalá no llegue a mayores, porque un mantenimiento de esa naturaleza y los costos implican no solamente la paralización. Ya, pero en este los costos caso, ante la emergencia, hay que hacerlo de pronto, Jaime. Eso deben responder obviamente los técnicos, los que están operando esa central o los responsables de esas centrales. Yo lo que digo es, o sea, el tema político debe estar subordinado a lo técnico. Es decir, lo técnico debe tomar la decisión y no lo político a lo técnico, ¿no? Entonces yo presumo que aquello está sucediendo, porque las noticias son muy evidentes, que los embalses están, unos casos ya pasaron inclusive por debajo de la cota mínima que debería tener. Sí, hay un margen, ciertamente, pero tampoco podemos trasladarlo hasta niveles que arrastren piedras, por así decirlo, ¿no? Entonces, todas las cosas tienen que manejarse técnicamente, precautelando el activo que, como dije, es de todos los ecuatorianos. A mí me preocupa porque esa central también con mis impuestos habrán pagado, con los recursos naturales que son de los ecuatorianos igualmente. No se trata de una empresa privada que el costo le va a costar al empresario privado, no, nos va a costar a todos los ecuatorianos, y esa es la preocupación. El tema de la desatención, y cuando yo hablo que aquí hay que culpar, sin lugar a dudas, al sector político, porque de lo técnico yo no creo. Es que el país crece la demanda entre 500 y 600 megavatios cada año. Y desde que las últimas centrales que se construyeron aquí en el país ya datan de algunos años. Así es. Y con las condiciones inclusive técnicas que tienen fallas, muchas de ellas, a diferencia de las centrales viejitas. La de Coca-Codo, ¿no? La de Coca-Codo, fundamentalmente en este caso. Exactamente. Pero que ha servido, pues, vea, Coca-Codo en este momento. ¿Qué habría pasado si no teníamos Coca-Codo tampoco? No, imagínense, el 22% y un poquito más de la energía que entrega una generadora es justamente Coca-Codo. Hay que ver el ahorro que se ha tenido también por esa generación, porque se dejó de producir energía termoeléctrica, que es extremadamente cara, ¿no? Pero el plan maestro de electrificación está especificado claramente. Ya, ¿Qué es lo que pero en tiene que este hacer plan el gobierno? maestro de electrificación, ¿qué es lo que hay? Porque muchos dicen, le apostamos demasiado al tema de las hidroeléctricas, al tema del agua, y vean lo que está pasando por el cambio climático, no hay lluvias y estamos en esta emergencia. Pero, ¿qué contempla este plan maestro de electrificación que tenía que haberse cumplido, no? Claro, por supuesto que sí. Mire, hay alrededor de 34, 35 proyectos que están en este plan maestro entre hidráulicas, eólicas y también O sea, hay de todo. geotérmicas, sí, y claro, fotovoltaicas, solares, las solares. fotovoltaicas, ¿no? Pero de esas, ¿cuántas hidráulicas se ha hecho después de Coca-Codo? Porque las otras, las de acá de Santo Domingo, por ejemplo, esas vienen desde esa época misma. Lo que pasa es que no alcanzaron a terminar esos proyectos por problemas de orden técnico también. Pero ¿cuántos Usted dice de esos? la Toachi Pilatón, en este Exactamente, caso. sí, exactamente. Entonces, de esas que ya estaban en proceso de construcción, las otras que estaban o siguen estando en carpeta, en el plan maestro para el crecimiento de la disponibilidad de generación en función del crecimiento de la demanda que tiene, pues obviamente no se ha cumplido. Ahora nos coge los apuros de contratar grupos termoeléctricos para que generen energía, pero ¿a quién van a trasladar el costo de esa energía? Ese costo es extremadamente alto que la población ecuatoriana no estaría en condiciones de poder cubrirla.
Ahora, ¿por qué se hacen las centrales hidráulicas? Porque el costo es menor. En un caso es combustibles, diésel, llámese búnker o cualquier tipo de derivado de petróleo. En el otro caso es agua. Agua, claro. Y claro, Es el más costo barato, del ¿no? kilovatio hora en hidráulica está en alrededor 3, 4, a lo mejor 5 centavos, pero una térmica es de 18 centavos para arriba. Y cuando tenemos un sistema tarifario que es prácticamente unificado, que los unos beneficiarios son los grandes clientes que le dicen el sector industrial, el sector comercial, ellos pagan menos que el residencial suyo, Así es. cuando debería ser al revés, ¿no es cierto? Pero Las mineras que estaban pagando 5 centavos, ¿no? subsidiado En al este extremo. caso. Se puede imaginar, energía de Colombia que nos estaban vendiendo un tiempo sobre los 30 centavos y estas industrias pagando... Ese fue el promedio, porque en su momento se llegó a pagar 62 centavos del kilovatio. Claro, es que el costo del kilovatio le impone la última central en entrar en sincronización con las demás, es decir, la última central son las térmicas y las térmicas tienen mayor costo, entonces ahí viene la fijación de la tarifa en función del último grupo generador térmico y ese fija la tarifa. Pero en el caso del Ecuador, subsidiados las grandes empresas, las grandes industrias, las mineras, los ciudadanos el costo está entre 9 centavos, 10 centavos del kilovatio hora, mientras que para ellos es 7 centavos, 8 centavos, ¿no? Entonces, no hay una política también tarifaria adecuada. No se utilizan tecnologías. Yo algún momento planteaba que deberían permitir a los ciudadanos que hagamos inversión de nuestro bolsillo para tener nuestra propia generadora eléctrica, me refiero fotovoltaica. Ya, paneles solares. Paneles solares, sí. Entonces, a ver, si el Estado no puede cubrir esa demanda, deje que la población cubra esa demanda, ¿ya? Puede ser por autoconsumo e inclusive puede vender energía al sistema. Claro, pero vea, esta iniciativa que ya ha sido vista, ha sido planteada por otros sectores, el sector industrial han planteado este asunto, pero no les permitía pues la ley. Era un óbice la ley, ¿no? Primero con apenas, ustedes 2 kilovatios, después con esta ley que fue aplaudida, no más apagones, 10 kilovatios, y después se dan cuenta que no ha sido 10 kilovatios, hay que aprobarlo por 100 megas por lo menos. El problema, yo le empezaba diciendo, mi estimado Osvaldo, el problema que nos ha generado el país son los políticos, o sea, la falta de una gestión gubernamental que vaya en la línea del requerimiento de la sociedad para solucionarle los problemas, que vaya en la línea del análisis, la valoración y la aplicación técnica sobre este caso en particular del sector eléctrico. Lo que pasa es que ¿quién decide? Deciden los políticos, y los políticos se dejan apoyar. Ahora, de los técnicos, imposible. Dentro de este ámbito de los políticos, ¿hay responsables por lo que está pasando en este país? Bueno, si es que se hiciera entonces un verdadero análisis de que no se cumplió con el plan maestro de electrificación, no se hicieron las inversiones adecuadas para cubrir esa demanda, alguien tiene que responder, pues. O sea, ¿Y ese alguien quiénes son los gobiernos? Quienes estuvieron administrando en su momento lo que hoy es CENEL, por ejemplo. Porque cuando había INESEL en su época, que a mí me cupo la oportunidad de ser miembro había del muy INESEL, buenos técnicos, ¿no? En INESEL. Siempre, hasta ahora hay técnicos buenos. Me acuerdo el ingeniero Pachano, me parece, Abelardo. Habían muchos, ¿no? Mena era uno de ellos, sí. muchos profesionales. Sí, muy bueno, muy bueno. Técnicos que administraban el INESEL. Ahora son políticos los que administran. Y los técnicos están subordinados ¿a qué? Al interés político. Ahora, lo que está pasando en el país realmente es consecuencia del arrastre que se tiene, del descuido de los gobiernos anteriores. Esto le pasa factura al país, por ende al presidente de la República. ¿Él es el culpable de esta situación, de lo que está sucediendo, de este incremento de horas, ahora 14 horas de cortes? No sé cómo se va a coordinar el tema productivo, el tema industrial, comercial y la vida cotidiana de todos. Mire, si hubiera una debida planificación, podrían afectar a todos los ecuatorianos finalmente, pero hacer un sistema de suspensión de energía que le permita tener una recuperación del embalse. Pero estamos a palo de ciego. Vamos a suspender 10 horas a determinado sector, 8 horas a otro, 6 y 4, y total estamos ahora con 14. Tenemos una variedad de disposiciones que yo
tengo casi la certeza de que no se están haciendo análisis técnicos sobre el particular. Entonces, pero el gobierno, ¿qué sería en este caso? ¿Responsable de la no planificación? Porque usted lo dijo al inicio, esto ya se sabe, pues, de los estiajes. Y los técnicos venían anunciando que se va a adelantar un estiaje. Tuvimos los primeros cortes en el mes de abril. Y de allá a acá. no, miren, ahora yo veo, sí, están al apuro, ¿no? Intentando contratar generadoras térmicas en unos casos, en otros casos intentando comprar. Dicen que a partir del 5 de noviembre ya estarán solucionado gran parte de energía. Eso es lo que dice la ministra, ¿no? Sí, pero, oiga, Cortes de menos horas y a lo mejor ya no hay cortes, dice la... sí, pero montarse un grupo generador de 5 megavatios es una cosa tan grande que no entra pues un avión Hércules. Si traen por piezas, el motor es tan grande que el peso no creo que alcance a levantar un avión, salvo que traiga un Tupolev de los que tiene Rusia, ¿no? Por ejemplo. Y si viniera ese avión, yo creo que el aeropuerto no tiene capacidad de resistir el peso que tiene un generador de esa naturaleza. El generador, el motor, sí son cosas extremadamente grandes. Lo que sí puede entrar en avión son los tableros, los disyuntores, las cosas eléctricas, pero la parte mecánica es extremadamente pesada. Eso tendrá que venir en barco. Tiene necesariamente que venir en barco, ¿ya? Y lo otro es que para trasladarle del puerto hasta el lugar tiene que hacer inclusive también estudios técnicos de suelos, ¿no? Para que resista el peso y la vibración que tienen esos equipos. Y adicionalmente tienen que hacer anclajes. No es una cosa sencilla, son unas bases extremadamente grandes que la obra civil demanda para hacer eso. Luego viene la instalación, el acoplamiento del motor al generador y bueno, y más los sistemas que tienen que conectarse a los tableros de control. Esto no se hace en un mes, esto no se hace en 2 meses, toma su tiempo. Yo creo que deberían permitir que los técnicos sean quienes hablen sobre el particular, porque dijeron que para diciembre, dijo, o se reduce o se elimina los cortes. Dice la ministra Manzano. Eso ¿no? yo no lo veo posible por las experiencias que tenemos, porque toma tiempo. Y si no se hicieron, y cuando dice, bueno, es culpable este gobierno, no, todos los gobiernos, porque no cumplieron con el plan maestro de electrificación. Usted, por ejemplo, yo digo, a ver, los empresarios están ávidos de invertir. Y yo decía, sí, ¿van a invertir en qué? En un equipo que le empiece a producir lo más temprano, lo más pronto posible para sacarle rentabilidad. ¿Cuál es ese sistema? Pues sin duda alguna los grupos generadores termoeléctricos. Y como el Estado tiene que garantizarle el pago del kilovatio generado y siendo térmico, ¿qué van a decir los propietarios? Bueno, el costo del kilovatio es 18, 20 o más dólares. ¿Usted me garantiza? ¿No? Y por eso es que yo le veo grave esto, inclusive ya en el ámbito de la administración de las empresas de distribución. Tómese en cuenta que la generación es una cosa, la transmisión es otra y la distribución otra. Están hablando de crear fideicomisos y de fideicomisos para que sean las empresas las que paguen. Con un respaldo de un multilateral, ¿no? En este caso. Pero el tema es que le dan en el orden de prelación lo primero a las generadoras. ¿Y qué va a pasar con las empresas eléctricas? Porque ellos hacen el cobro cuando la termoeléctrica cuesta 18, 20 o más centavos y ellos están vendiendo... que pagarles a ellos primero. Sí, pero las distribuidoras venden a 9 o 10 dólares. Alguien tiene que explicar cuál va a ser la fuente de financiamiento. ¿Usted ve que puede haber una pérdida y un deterioro entonces de las empresas distribuidoras? Yo le veo muy complejo para las empresas si es que las condiciones en las cuales se va a hacer la contratación con privados. Y claro, es que por una parte es elemental, el que invierte para ganar, no invierte para perder. Pero este momento al país está abocado a esto, pues. Sí, no tenemos salida. No tenemos otra salida, sino que el sector privado tiene que entrar y apoyar y aportar en este caso. Bueno, no es que va a entrar a apoyar, lo que va a hacer es un negocio. Pero igual, pues, sí. Que el Estado tiene plata. Sí, va a ser un negocio. Para hacer esas inversiones que se necesitan. Cuando le correspondió al gobierno nacional implementar todos estos 34 proyectos, ¿no? Entre los que están hidráulicos, eólicos y todo lo demás. Entonces, pero es que esto es... ¿Cómo le explico? Verá, una generadora eléctrica. Primero,
Tiene que haber el estudio de factibilidad, el proceso de construcción, operación y después traspaso. Yo no sé en qué condiciones están haciendo ahora los convenios, porque lo lógico es más o menos como el OCP. El OCP fue el periodo de construcción, el de operación y el de traslado a propiedad del Estado. Exactamente. Y que hasta ahora creo ya que tenía que estar, ¿no? No sé si se amplió el plazo, para la operación del sector privado. Es que lo mismo debería ser, por ejemplo, en el sector eléctrico. Antes lo llamábamos de sistema BOT, construcción, operación, transferencia. Entonces, ¿en qué condiciones van a hacer esas transferencias o no van a hacer transferencias? ¿Va a ser un negocio eterno del sector privado? Esas cosas no se han dicho, no se han aclarado, ¿no? Tendrán que estar en la ley, ¿no? Esta ley que se va a aprobar precisamente en estas próximas horas. Esa debería ser una preocupación del sector político. La ley No Más Apagones 2, que posibilitan algunas cosas también para el sector privado. Ahora, ¿por qué la ministra, tomando lo que usted señala, que no es fácil pues instalar estos motores, como decir, ya llegó el motor y le pongo el combustible y enciendo y le enchufo? Y no, usted dice, toma tiempo. ¿Por qué la ministra entonces señala que para noviembre, finales de noviembre, diciembre, estaremos ya con una situación más viable en el ámbito de la generación eléctrica? Veamos, ¿no? Porque yo de lo que puedo apreciar del presidente de la República, de todos los ofrecimientos de ir reduciendo los apagones, ¿no? De 8 horas a 6 horas, a 4 horas y de repente se salta, no, vamos a mantener 14 horas. Entonces, la credibilidad está no solo en duda, sino con una certeza de que no nos están hablando la verdad. Al menos eso es lo que nosotros en el Parlamento Laboral analizábamos, decíamos, oigan, pero ya no nos van a quitar la energía. Yo decía, no nos van a quitar con esos caudales de agua que tenemos, con las represas operando ya en momentos críticos. Yo le decía en una entrevista, me parece el día de ayer, que el apagón más grande en el país está a la vuelta de la esquina, porque donde bajen los embalses, más de lo crítico, no van a tener otra cosa que apagar las generadoras. Porque no puede usted poner en riesgo de producir energía en las condiciones que ya lo hemos comentado anteriormente. Entonces, ¿Usted ve que puede haber un blackout de pronto? Si es que no se toman las medidas pertinentes. Mire, lo que van a tener que hacer es simplemente apagar más la energía a los ciudadanos. No les queda otra alternativa, ¿no? Porque no hay, pues, o sea, una generadora que de un mes al otro ya venga e instale, excepto las barcazas, ¿no? Pero hasta las barcazas ya veo que no han contratado. La única barcaza que tenemos, ¿no? Claro, la única, que es 100 megavatios. Se dejó de lado la contratación de otras barcazas. Claro, 100 megavatios Entonces, es poco. ¿Podría darse un apagón entonces en el país? Mire, estarán generando a niveles críticos poquitas plantas, ¿no? Qué sé yo, de repente no llegaremos ni al 10% de generación, lo que implica un apagón significativo, ¿no? Yo les oigo ahora mismo sobre el pico y placa energético. Eléctrico. Es que hasta en eso no hemos sido capaces de analizar, de valorar y de darle respuesta. Porque a excepción, me parece que de Ambato y de Cuenca, las industrias están focalizadas, no hay los parques industriales. Y cuando les escucho, por ejemplo, a los señores, que claro, la preocupación es evidente, yo también comparto con ellos, con la Cámara de la Pequeña Industria, por ejemplo, dice, bueno, vamos a tener entonces una jornada laboral de 4 días durante 10 horas. Claro, 10 horas, 4 días. Porque dice, bueno, las empresas familiares no tienen para trabajar. El problema es que esas microempresas, esas pequeñas industrias están regados en todo el país. Y no tenemos, pues, una zona industrial. No están en un parque industrial. No están, pues, no están. La mayoría, digamos. Mire, ahí, por ejemplo, las empresas de distribución. Pero tampoco tiene asidero ya este tema, pues, del pico y placa eléctrico en este caso. No, pues, si estamos hablando de 14 horas de suspensión. Imposible en este momento. Porque tenía que esto corroborarse con el tema de la energía eléctrica. Porque la ministra del Trabajo les firma ya el acuerdo. Pero ¿y qué pasaba con el tema eléctrico? Es que, ¿funcionaba o no funcionaba? Mire, yo creo que deberían
si es que hubiera un poquito de conciencia y entendimiento de esto, ¿no? Y los técnicos también venderles las ideas a los políticos, porque de repente lo que está pasando es evitar de que afecte políticamente, ¿no? Porque estamos próximos a las elecciones también. Y esta crisis energética va a terminarle pasando factura al presidente sin lugar a dudas. ¿Usted le ve que le va a pasar factura? Pero por supuesto, la gente está molesta. Pues, o sea, cuando usted llega a su casa y está en tinieblas y quiere duchar si no hay energía eléctrica. O está conduciendo su vehículo y el tráfico que se hace. Se tranca porque no hay semáforos. No hay semáforos. O sea, la gente está con una tensión, con un estrés y cosas. Y eso le va a pasar factura al presidente de la República sin lugar a dudas. Aún no teniendo la culpa, que no es el caso, que sí debieron haber arrancado desde el inicio mismo con decisiones. O sea, la planificación, las medidas que tenían que haber tomado es lo que se reclama. Claro, por supuesto. Entonces, mire, yo, retomando el tema, podría haberse hecho una planificación partiendo del conocimiento de los sistemas de distribución que tienen las empresas distribuidoras. Entonces, vayan y planifiquen también con ellos de tal manera que puedan desconectar esos circuitos de los grandes clientes que les dicen o grandes consumidores e ir planificando de tal manera que haya una sucesión de actividad y no que nos tengan de la noche a la mañana cambiándonos los horarios. Y hay que analizar también, hay algunas industrias que no pueden parar porque tienen hornos que si se los apaga se fisuran, tienen incidencias y cosas. Y se demoran en calentarse horas, ¿no? Entonces, yo no he visto, por ejemplo, un estudio en el que diga el gobierno nacional, en tales industrias o tales por cuales no podemos, ¿por qué afecta tal o cual infraestructura y la falta de producción afecta también al erario nacional? Porque son los productos de ellos que generan impuestos, ¿no? Entonces, yo creo que estamos, mil disculpas quizá la expresión, pero estamos a palo de ciego. ¿Lo que se está haciendo es palos de ciego, entonces? Pues es que o sea, no hay una cuestión técnica, planificada, orientada, esto vamos a hacer, así lo vamos a superar. Mire, yo voy a mi trabajo, resulta que entro a las 8 de la mañana y no tenemos luz o energía eléctrica. Vuelve a las 10 de la mañana, ok, y después a las 12, 1 de la tarde, otra vez otro apagón. Después nos vuelven la energía. A las 5 de la tarde que regresamos un caos vehicular, ¿no? O sea, estamos trabajando de picos, poquitos, ¿no? Entonces, no se logra integrar la producción. Yo me imagino que en el sector empresarial deben estar tremendamente preocupados. Porque por último diría, a ver, una semana completa vamos a suspender a un sector de grandes clientes, me estoy refiriendo, ¿no? A un sector esta semana y los otros trabajan. Pero ya sabe entonces que en esa semana van a poder trabajar las 8 horas o lo que sea, lo que complemente. Claro, y después, como está planificado la otra, ya no van a tener, vea, vamos a darle a los otros, pero ya vamos planificando, pero de la noche a la mañana cambian, modifican los horarios, nos dicen una cosa, nos mienten y después varía. Entonces, la credibilidad del presidente en este tema está en duda. Y a nosotros nos preocupa porque el que tiene que gobernarnos tiene que tener una alta dosis de credibilidad. Y esa credibilidad como que se está perdiendo. Ya veremos los efectos que tiene. Ahora, dentro del aspecto laboral, ustedes evidencian que hay un efecto, hay un golpe, en este caso, despidos, por ejemplo, de trabajadores, sectores pequeños, sectores medianos, que no pueden enfrentar lo que está pasando en el tema energético. Mire, la propuesta de la señora ministra, ¿no?, de elaborar 4 días, 10 horas. Yo no lo veo mal en tanto y cuanto haya una complementariedad respecto de la demanda que tiene el sector productivo. Pero si yo le pongo simplemente atendiendo un requerimiento sin ningún, o sea, sin mayor, quiero decir, análisis técnico, o sea, es un acuerdo que está poesía en el documento, ¿no? ¿Qué le veo de ventaja en esto? Que no va a ser obligatorio, sino que el trabajador tiene que acordar con el empleador. Lo otro es que va a tener 3 días de descanso. Claro, pero también se pagarán las horas suplementarias. No. Es que son 40 horas a la semana. Ya, siempre y cuando tenga el acuerdo con el trabajador, pues. Siempre y cuando tenga el acuerdo con el trabajador. Pero si, por ejemplo, si tiene que trabajar en la noche, por ejemplo. En la noche son los recargos por jornada nocturna, claro, nada más. No hay hora extraordinaria. Quiero decir, así dice la señora ministra. De lunes a jueves, 10 horas.
no tiene por qué tener absolutamente ninguna hora extraordinaria, ni suplementaria, ni nada. La otra jornada es de viernes a domingo, igual, cumple, pero descansa lunes, martes y miércoles, o sea, 3 días. Cuando se da ese descanso no hay horas extraordinarias, es decir, que va a trabajar sábado y domingo no va a ganar la hora extraordinaria. Entonces, que fijen bien, o sea, de repente están vendiéndonos ilusiones cuando en la práctica no es así. Pero yo le pregunto, en términos humanos, si usted es empresario y me dice a mí, mira, bajo el sistema que nos están suministrando energía, el gobierno nacional, no estamos produciendo la cantidad que producíamos en días normales. Nos hemos bajado al 50%. Voy a tener dificultad de pagarte el sueldo porque no estoy produciendo y no estoy vendiendo. Y es lo que está pasando en este momento. Exactamente. La otra dice, esto se vuelve insostenible y por lo tanto, mira, con el dolor del alma te voy a despedir. Al despedir yo tengo que pagarle la indemnización que determina el Código del Trabajo, pero el empresario dice, ¿de dónde te voy a pagar si no estoy produciendo, no tengo? ¿Qué va a pasar? El trabajador va a demandar. ¿Por qué vía? Administrativa no cuenta, lo del Ministerio de Trabajo. Va al ámbito judicial. ¿Cuánto tiempo le toma eso? Mucho tiempo. Y la otra alternativa le dice, o quieres trabajar 10 horas. Entonces tú trabajas 10 horas diarias durante 4 días y te vas al fin de semana, te vas con tu familia. ¿Qué yo digo? A ver, si yo tengo hijos que tengo que alimentarles, darles techo, estudios, servicios y demás, si me quedo trabajando respetando las 8 horas actuales pero no tiene para cubrir, tengo necesidad para mi familia. Si me despiden, me quedo sin fuente de me quedo trabajo. sin. ¿Qué cogería usted? Las 10 horas, ¿verdad? Obviamente, pero... Entonces hay que tener sensibilidad. Pero con el diálogo pertinente, pues, ¿no? El acuerdo con el trabajador y el empresario o el industrial, el que genera la fuente de trabajo. Bueno, el acuerdo está, ¿no? Que tiene que haber un acuerdo entre trabajador y empleador para cambiarse a este sistema. Lo que pasa es que algunos están reclamando que no ha sido motivo de consulta con los trabajadores, por ejemplo, porque con los empresarios se han estado, ¿ya? Y hoy en la mañana le escuchaba al ex ministro de Trabajo, Patricio Donoso, dice que falta complementarle para que no sea transitorio mientras dure él quiere que sea eterno. O sea, no, pues así, sabemos que es empresario y todo ese fue el interés de él cuando estuvo ministro y que la Asamblea le negó, ¿eh? Pero no pueden aprovecharse entonces a ríos revueltos, ahora sí vamos a modificar la legislación para perjudicar al trabajador. Eso no puede ser. No creo que pase tampoco eso, ¿no? En este momento que se necesita de consensos en el país. El problema está, mi estimado Osvaldo, que están legislando vía acuerdo ministerial cuando debería ser mediante ley, pues. Entonces, mañana pasado se le ocurre a cualquier otro ministro mediante regulación a través de acuerdos ministeriales o instructivos le terminan imponiendo algo que la ley prohíbe, ¿no? Porque la ley establece jornadas de 40 horas a la semana. Pero vivimos momentos extremos y extraordinarios en este momento. Yo creo que el aporte que tenemos que hacer todos, Osvaldo, y gracias por la oportunidad, tenemos que entender que la crisis está y tenemos que arrimar el hombro para salir de esta crisis. Pero la salida de esta crisis y el esfuerzo que estamos haciendo no quede pues en tacho vacío, o sea, un tacho roto, sino que tenemos que recoger de estas amargas experiencias para corregir y promover entonces las cosas adecuadamente de tal manera que no nos coja una crisis de esta naturaleza. Así deberían ser las cosas. Jaime, agradecido por su presencia, muy amable. A ustedes, muy amable, muchas gracias. Gracias a Jaime Arciniega, importante dirigente del Parlamento Laboral Ecuatoriano, abordando estos temas que son fundamentales, la situación por la que estamos viviendo en este momento respecto a los cortes de energía eléctrica, la productividad y la situación del empleo, del trabajo. Lo cierto es que hay que buscar alternativas y esto nos compete a todos los ecuatorianos para salir de esta crisis. De peores hemos salido, así que tenemos que meterle mucho empuje, mucho ñeque en este sentido. No se olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion, nos ayuda suscribiéndose en el canal, igualmente los comentarios y los likes también son importantes en el resto de plataformas, Facebook, Instagram, TikTok, X, usted va a encontrar resúmenes informativos y también otro tipo de productos comunicacionales que van a ser de su interés. El programa llegó gracias al apoyo de...
Modernízate. Evita filas y ahorra tiempo con tu cuenta Ciudad. Loco es hacerse loco. Anímate a hablar. Quito renace. Kubiek, más que un buen acero. Thunder Mammoth. Más fuerte, más versátil, más eficiente. Gracias por acompañarnos. Recuerde que estamos con ustedes de lunes a viernes a partir de las 19 horas por nuestro canal de YouTube. Nos vemos en las próximas horas con un nuevo personaje y un nuevo tema. Mientras tanto, en este programa, denle like y compartan. Soy Osvaldo Morocho Ampudia. Que tengan un buen fin de semana. Ella es Paula. Él es Felipe. Han sido amigos desde el kinder. Y hoy es su primera cita. ¿O era? Porque Felipe se olvidó que puede evitar filas y ahorrar tiempo con otros medios de pago. La cédula de identidad, la app del metro. Todo si hubiera abierto la cuenta Ciudad. Y el tiempo no regresa. Modernízate. Evita filas y ahorra tiempo con tu cuenta Ciudad. Hay cosas incómodas. Hablar de salud mental no debería ser una de ellas. Lo loco es hacerse el loco. Anímate a hablar de salud mental. Para atención gratuita en salud mental, llama al 101, opción 9. Alcaldía de Quito. Quito renace. Autorización número 3159. CNE, Elecciones Generales 2025. Kubiek, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Somos la primera industria del sector del acero, metalmecánica y productos para la construcción en ser empresa carbono neutro. Te presentamos nuestros productos: edificaciones metálicas, cubiertas de acero, cubiertas fotovoltaicas, tubería de acero, tubería eléctrica, construcción en seco, paneles prefabricados de hormigón alivianado y encofrados metálicos. Kubiek, más que un buen acero. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.